Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de genética cuantitativa. Vamos a cambiar el perfil de la materia, digamos, o sea, vamos a mirar la genética desde otro punto de vista, ya también con una intención más agronómica, porque vamos a ver que en esta clase vamos a hablar de estos caracteres que se tienen de interés en lo que es agronomía o en lo que hemos visto o en lo que nos interesa a futuro para el mejoramiento genético de las especies. Hasta ahora vimos a Mendel, vimos cómo se le daba la genética clásica, la de unos caracteres con unas pocas características. Nosotros cuando veíamos los experimentos de Mendel veíamos que después se observaban 4 fenotipos. Así que eso ahora va a cambiar la perspectiva, ustedes van a ver que como que es nada que ver a lo que estuvimos viendo. Y también es de interés por eso, porque lo que yo les digo tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, el mejoramiento genético, o ustedes como profesionales agrónomos, la genética de estos caracteres de interés económico principalmente. Y lo que también vamos a darnos cuenta, o una de las conclusiones de la clase, es que no es de herencia mendeliana y que no va a ser tan fácil tratar este tipo de caracteres. Bueno, ¿qué estudia la genética cuantitativa? Es la ciencia que estudia la herencia de los caracteres métricos. ¿A qué llamamos caracteres métricos? En principio podemos decir aquellos que se pueden medir, donde yo puedo hacer una determinación métrica. No sé, cuando hablábamos de Mendel, que estudió la altura de la planta, solamente decíamos que él evaluaba si la planta era alta o era enana. Era lo único, no daba un valor estimativo de cuánto era alto o de cuánto era enano, ¿sí? Ahora, bueno, nosotros si vamos a medir la altura de una planta, ya lo podemos medir en 2 metros, 1,5 metros, hay una medida exacta, ¿sí? Entonces, aquí el carácter que yo lo puedo medir, lo indico como un carácter cuantitativo. Entonces, la altura de una planta, poniendo la altura, el valor de altura, eso es un carácter cuantitativo. El número de granos por espiga, por ejemplo, ¿sí? En un cereal también es un carácter cuantitativo. Yo estoy contando el número de granos. En ese caso son números enteros. Yo voy a decir, bueno, tiene 20 granos, tiene 15 granos, ¿sí? No es un número decimal, pero se puede medir el peso de 1.000 semillas. Bueno, todas las determinaciones que podemos medir y tener un valor real, eso es un carácter métrico. La particularidad que tienen estos caracteres es que están determinados por muchos genes, ¿sí? Muchos genes me van a influenciar en el número de granos por espiga, por ejemplo, ¿sí? No es un solo gen el que me determina cuántos granos va a tener esa espiga. Entonces acá las cosas se empiezan a complicar porque no es una herencia mendeliana común como la que estábamos viendo. Como si nosotros pensamos en estos ejercicios que estamos haciendo de Mendel, ¿cómo hacemos para seguir varios genes a la vez? ¿Cómo se van cómo los puedo evaluar? ¿Cómo puedo determinar el genotipo? Bueno, todo eso se empieza a complicar y entonces se empieza a estudiar de otra manera. Y otra particularidad que tienen los caracteres métricos o los caracteres cuantitativos es que están muy influenciados por el ambiente. Entonces, sigamos con el ejemplo del número de granos por espiga. Sabe bien, o ustedes ya han ido viendo a lo largo de la carrera, que el número de granos por espiga depende de las condiciones ambientales, de cómo se llena el grano, de qué temperatura hizo, la radiación. O sea, hay un montón de factores ambientales, de la fertilización de esa planta, de cómo estuvo, si está bajo riego o no. O sea, hay un montón de condiciones ambientales que en el cultivo principalmente de cereales se hace, o de cualquier cultivo extensivo, ¿sí? Hay un montón de técnicas de manejo que van a estar influenciando en el rendimiento. ¿Por qué empiezo ya a hablar de rendimiento? Bueno, porque el número de granos por espiga es un indicio del rendimiento de ese cultivo, ¿sí? Entonces, estos 3 factores son característicos de los caracteres cuantitativos, que se pueden medir,
que son gobernados por muchos genes y que están altamente influenciados por el ambiente. Entonces, esas tres características hacen que el valor o el fenotipo que yo observe me va a dar una distribución continua de diferentes valores. Esto vamos a ir de a poquito hablando. Una distribución normal. La distribución normal que vieron en estadística, bueno, es acá donde la vamos a aplicar, ¿sí? La suma, o sea, la medición de muchos caracteres, de un carácter en muchos individuos, me va a dar una distribución normal. Bueno, y como por ejemplo el peso, la longitud, el rendimiento, el contenido de aceite. Bueno, son algunos de los ejemplos que vamos a estar viendo a lo largo de la clase. Bueno, acá podemos ver de manera gráfica esto que yo les decía en palabras. Bueno, un carácter cuantitativo versus un cualitativo. Y aparece esta palabra que yo no se las había nombrado, ¿sí? Pero una particularidad que tuvieron los experimentos de Mendel es que él utilizó caracteres cualitativos. Él vería si la semilla era verde o era amarilla. Dos posibilidades, ¿sí? Él no evaluó semillas más verdecitas o más amarillitas, ¿sí? Eran verde o amarilla, lisa o rugosa. Entonces, cuando hizo el primer cruzamiento, como está en el lado derecho de la presentación, la F1 salió lisa y amarilla, ¿sí? Ahí empezamos a ver que había unos genes dominantes y uno era el del color amarillo y el de la textura lisa. Bueno, si se autofecundaba o se cruzaba esa F1 entre los individuos de la F1, teníamos como resultado 4 fenotipos diferentes, ¿sí? Normalmente, bueno, eso es cuando son caracteres cualitativos. ¿Qué particularidad tienen los caracteres cualitativos? Que son monogénicos, o sea, están gobernados por un solo gen. Por eso también se pudo llegar a las conclusiones que llegó Mendel. Si Mendel hubiese usado un carácter cuantitativo, no hubiese llegado a las mismas conclusiones. Porque fíjense del lado izquierdo de la pantalla lo que pasa cuando trabajamos con un carácter cuantitativo. Ahí en el caso del tomate, bueno, el tamaño, por ejemplo, ¿sí? Entonces el tamaño, yo lo puedo medir en un carácter cuantitativo y está gobernado por muchos genes. Entonces cuando hago el cruzamiento de un tomate pequeño con un tomate más grande, obtengo una F1 uniforme, siempre, eso se sigue manteniendo, por más que sean caracteres cuantitativos, de un tamaño intermedio. Pero si esa F1 yo la vuelvo a cruzar entre ellas, todos los fenotipos que me aparecen son en una variedad enorme de tamaños, porque son poligénicos, porque no hay solamente dos alelos para un gen, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia que tienen con los caracteres cualitativos, que los caracteres cualitativos son monogénicos, dependen de un solo gen, no están influenciados por el ambiente. Y no los puedo medir, ¿sí? O sea, su medición, el color yo no lo puedo medir. Bueno, sí, hay aparatos que miden color, pero por otra cosa, pero o es verde o es amarillo. No puedo determinar si es más amarillito o más verdecito, ¿sí? El color se manifiesta completo, de acuerdo a la dominancia o a la codominancia. Bueno, eso ya vimos nosotros las variantes. También vimos que había epistasia, que había interacciones génicas, ¿sí? Pero no es el caso de los cuantitativos. Fíjense que para el tamaño del tomate, ya lo que vemos son 6, 9, 12, 15, 18, 22 fenotipos diferentes en este ejemplo, ¿sí? Y así infinitos. Pero esa es la principal diferencia entre un carácter cuantitativo versus un cualitativo. Entonces acá, haciendo un resumen de lo que les dije y a modo más gráfico. Los caracteres cualitativos no tienen tanta influencia ambiental, pueden influenciarse, pero no es que el ambiente ejerce una mayor presión para que me exprese un color o no la flor, ¿sí? O la semilla. Está determinado por uno o pocos genes, y a veces habíamos visto que había varios genes, pero varios genes es de 2 o 3 genes, ¿sí? No estamos hablando de mucha cantidad, ¿sí? No está influenciado por muchos genes.
y son clasificados en categorías definidas. Bueno, en plantas altas o en plantas enanas, ¿sí? Establezco esa única diferencia. En cambio, en los caracteres cuantitativos hay una gran influencia ambiental. El fenotipo que yo observo es una combinación entre el genotipo y el ambiente. Está determinado por muchos genes contribuyen a que ese fenotipo se manifieste y no se puede, los individuos no pueden ser clasificados en una categoría definida, ¿sí? Como alta o enana, sino que tienen una unidad métrica relacionada y entre todos los individuos de esa población me forman una distribución en general de forma normal. Entonces, ahí están las principales tres diferencias. En la siguiente diapo vamos a ver que hay otras diferencias para que las tengan en cuenta. Bueno, en este cuadro, además de estas diferencias muy importantes que vimos, tiene que ver también con la forma de analizarlo, en qué se diferencia un carácter cualitativo de uno cuantitativo. Bueno, principalmente los cualitativos son caracteres de clase, se clasifican en diferentes clases, digamos, y los cuantitativos son caracteres de grado, ¿sí? Van de menor a mayor grado. En los cualitativos hay una variación discontinua, esto de que se clasifican en clases discretas, y en los cuantitativos la variación es continua. Otra característica que tienen los caracteres cualitativos es que yo puedo, como ya lo vimos, o como se fue demostrando a lo largo de la historia de la genética, es que haciendo una variación o se puede estudiar el efecto de un gen individual si yo, por ejemplo, hago una mutación de ese gen. Entonces, ya el fenotipo que se va a demostrar es un resultado de esa mutación, porque es un gen individual. En cambio, en un carácter cuantitativo, el efecto en los genes individuales, esto que yo le decía, que es un carácter poligénico, muchos genes que me van a aportar a ese fenotipo, haciendo una mutación en un gen que codifica para un carácter cuantitativo, no lo voy a ver, no voy a ver bien el resultado de esa mutación que yo induje, ¿sí? Además, si son cambios pequeños, pueden estar enmascarados por el ambiente. Por ejemplo, no sé, si por ahí induzco una mutación para, bueno, sigamos con el rendimiento, con el número de granos por espiga, o sea, si no llovió, por ahí yo no puedo ver la mutación esa, porque no sé si la respuesta es porque yo muté a uno de los genes que tenía que ver con las enzimas aminolípticas, no sé, estoy diciendo cualquier ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿sí? Entonces el almidón no se acumuló bien, el tamaño del grano fue muy pequeño, no sé si tiene que ver con esa mutación que yo en las enzimas o tiene que ver con la falta de agua en el periodo de crecimiento o de llenado del grano, ¿sí? Entonces, eso no lo voy a poder ver en un carácter cuantitativo. Bueno, esto de que están determinados por muchos o pocos genes, y en los caracteres cualitativos se analizan las cruzas individuales, ¿sí? Como hizo Mendel. Bueno, cruzó una planta con semilla lisa y verde por una planta amarilla rugosa. Y evaluó dos genes cuando mucho y evaluó la descendencia. Y solamente encontró 4 fenotipos. Bueno, en un carácter cuantitativo eso no se puede hacer o no voy a observar ningún resultado, ¿sí? Los resultados que voy a obtener no los voy a poder eh, asegurar, digamos, porque se analizan a las poblaciones, ¿sí? Y qué pasa de una generación a otra en todas las combinaciones de cruzamientos posibles. Entonces, cuando hablo de genética cuantitativa, estoy hablando de una población de individuos. Yo no puedo ver a un individuo específicamente por, bueno, no redundar más en esto, poligénico, influenciado por el ambiente. Bueno, en los caracteres cualitativos se hace un análisis genético a través de contar el número de fenotipos y la frecuencia con que aparece ese fenotipo. Ahí yo ya puedo determinar y sacar proporciones. Bueno,
En cuanto a los cuantitativos, se hace todo a través de estimaciones estadísticas y parámetros relacionados, por ejemplo, principalmente con la media y la varianza, o sea, la media de esa población y la varianza que tiene esa población. Esas dos estimaciones estadísticas me van a ayudar a predecir, ¿sí? A tener una idea de lo que voy a tener en la descendencia. Pero esas son, hasta la forma de análisis varían. Entonces, lo que vimos hasta ahora veo que queda en stand-by, ¿sí? Porque la vamos a ver a la genética desde otro punto de vista. Para los cualitativos se usaba la prueba de significancia del chi cuadrado y en cambio para los cuantitativos se usan estadígrafos para estimar parámetros poblacionales. Eso van a ver que es lo que vamos a ver, muy distinta la forma de analizar un carácter cuantitativo versus a un carácter cualitativo. Bueno, esta gráfica lo que demuestra, esto es lo que yo les digo, bueno, con Mendel o un carácter cualitativo lo veíamos por una expresión de uno o dos genes, ¿sí? Entonces, para un gen veíamos tres genotipos distintos, ¿sí? Cuando analizábamos dos genes distintos veíamos cuatro fenotipos distintos o genotipos, fenotipos principalmente, genotipos había más, ¿sí? Entonces, a medida que va aumentando el número de genes, empieza a ver esto de que aumenta el número de clases fenotípicas, ¿ves? Ahí se ve clarito cómo aumentando la cantidad de genes al infinito, digamos, voy a tener más clases y me tira una distribución normal de las clases fenotípicas, ¿sí? Entonces, ahí es donde se ve que, eh, que está afectado por el número de genes, que el número de genes afectan y aumentan el número de clases fenotípicas. Sumado, que acá todavía no lo estamos teniendo en cuenta, el efecto del ambiente. El efecto del ambiente me va a afectar en otros parámetros. Bueno, una forma de analizar las características cuantitativas es por su distribución. Como ven en el gráfico, ya lo venimos diciendo y se viene repitiendo ya el concepto, es que en los cualitativos tenemos tres clases diferentes. En un cuantitativo tenemos varias clases diferentes y tienen una forma continua, ¿sí? Los datos son como continuos. Si nosotros graficamos una curva en cada una de las dos, la de los caracteres cuantitativos me van a tender a hacer una curva normal, ¿sí? ¿Cómo se grafican esto? ¿Cómo se hacen este tipo de gráficos? Bueno, en el eje X van las clases fenotípicas, digamos, ¿sí? En un carácter cuantitativo van a ser, por ejemplo, una medida, la determinación de una medida. Bueno, 1 metro, 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 10. Y en el eje Y se agrupan el número de individuos por clase, ¿sí? Entonces, esos son los tipos diferentes o una forma de estudiar los caracteres cuantitativos, ¿sí? Analizando la distribución de los fenotipos o de los datos que yo estoy recolectando. Puede haber, puede haber diferentes formas de distribución fenotípica, ¿sí? Una es el caso de la remolacha, por ejemplo, del porcentaje de azúcar en la remolacha, que sigue una distribución normal, ¿sí? En cambio, en el largo del zapallo, ¿sí? O sea, así el largo, la determinación del largo, la curva es una curva asimétrica, se manifiesta así, o sea, no es que justo ese zapallo, no, bueno, ya está caracterizado que puede tener una distribución fenotípica de este tipo. Y, por ejemplo, en los insectos, el largo de las asas puede seguir una curva de tipo bimodal, ¿sí? Em, hay dos medias, digamos, en esa población. Esas son las distribuciones
típicas cuando se evalúan los caracteres cuantitativos. Bueno, otra forma de estudiar las características cuantitativas hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra y de la población. O sea, nosotros podemos tener una población de plantas o de individuos o de animales o de insectos, ¿sí? Pero es imposible medir todo, toda la población, o sea, un fenotipo en toda la población, un carácter cuantitativo en toda la población. Entonces, se toma una población muestra. Esa población muestra o grupo de interés es un subgrupo de la población y o sea, no puede ser infinitamente grande porque es muy difícil eh, la forma metódica, digamos, de hacerlo, de determinar, y no puede, y tiene que ser, no puede ser muy chica, ¿sí? Tiene que ser representativa, ¿no? Entonces, ni muy grande, tiene que tener un valor medio, digamos, en tamaño. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar a esa población? Bueno, la media de la población va a ser una de las características. Entonces, en el gráfico, por ejemplo, el ejemplo que es de la altura de una población, de los jóvenes de una población, ¿sí? Entonces, bueno, primero tengo que determinar qué altura, o sea, no voy a hacer la media de toda la población porque va a depender de la edad, por ejemplo, de esos individuos. Entonces tengo una subpoblación o un subgrupo que van a ser los niños de 10 años, hasta 10 años. Entonces ahí la media es de 1,35 m. Ahora, si yo estoy midiendo la altura de una población de jóvenes mayores a 17 a 18 años, ahí la media de la población va a ser 1,75 m. Y esa es otra forma de evaluar y minimizar las diferencias debidas al azar, ¿sí? Entonces, ahí me debo guiar por la media. Entonces, ahí abajo les paso la fórmula de cómo calcular la media, que esto ya lo han visto en estadística y no vamos a hacer hincapié en estas cosas, en estos conceptos, ¿sí? Solamente los pongo para refrescarnos. Entonces, la muestra debe ser representativa y suficientemente grande para minimizar las diferencias debidas al azar entre la población y la muestra. Pero yo tengo que determinar cuál va a ser la población, ¿sí? Como les digo acá, bueno, la edad determina el tipo de población, ¿sí? Porque me va a afectar, sí o sí, en la media de la altura me va a afectar. Otra forma de analizar las características cuantitativas es evaluando la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Estos dos parámetros estadísticos son claves en el analizar una población o los caracteres cuantitativos. ¿Por qué? Porque la media y la varianza describen la distribución de las mediciones. La media provee información acerca de la ubicación del centro de una distribución y la varianza aporta información sobre la variabilidad. Esto después lo vamos a ver mejor en mejoramiento, ¿sí? O en fitotecnia, digamos, ustedes lo llaman así. Una población puede tener la misma media, como en el ejemplo del gráfico, pero tienen distinta varianza, ¿sí? La varianza, la variabilidad de esa población es la que me va a dar lugar a hacer una selección, a tener mucha variedad. O sea, si yo quiero hacer un programa de mejoramiento, por ejemplo, en una población de la del tipo rojo, ¿sí? De la curva roja, o en una población de la del tipo azul, yo la del tipo azul tengo más variabilidad genética, ¿sí? Si bien la media es la misma, la variabilidad está dada por la varianza. La varianza es más grande y tengo más variabilidad genética. Cuando yo estoy en un programa de mejoramiento, lo que necesito para hacer una selección y que esa selección después se manifieste las características que yo quiero en la descendencia, esa selección tiene que ser la mayor posible.
Y eso lo voy a poder hacer si la población tiene variabilidad genética. Cuando la varianza es muy pequeña, yo no tengo individuos muy diferentes. Entonces, no puedo hacer una selección grande. Solamente voy a hacer una selección pequeña, voy a elegir los mejores y espero una respuesta de selección ahí. Pero eso no siempre va a ser garantizado. Entonces, a veces lo que nos interesa es una gran, la mayor varianza posible, pensando en un programa de mejoramiento, ¿sí? Entonces, bueno, de vuelta ahí está la fórmula para que la recuerden de la varianza y de la desviación estándar. A veces o generalmente se usa la desviación estándar, ¿sí? Porque la varianza eh, es un término cuadrático, entonces es como más difícil de, como de trabajar con los parámetros métricos que yo estoy determinando, entonces generalmente se usa la desviación estándar. Bueno, hasta ahora vimos que los caracteres cuantitativos eran poligénicos, que estaban influenciados por muchos genes y que están altamente influenciados por el ambiente. Entonces, esa variación continua y normal se debe principalmente a dos causas: a la segregación simultánea de muchos pares de genes y la acción o efecto del ambiente, que modifica en cierto grado el fenotipo. A veces en los caracteres cuantitativos nosotros el fenotipo que vemos también tiene un alto peso del ambiente. Entonces, debido a los efectos ambientales, un mismo genotipo puede producir un rango de fenotipos posibles. Y a eso se llama la norma de reacción, que la vamos a ver en la siguiente diapo. ¿Sí? Pero esto principalmente pensando en los cultivos. A veces una semilla, ¿sí?, no responde igual en un ambiente que en otro. Pues eso tiene que ver con una semilla, digamos, una genética de un cultivar, un cultivo comercial, ¿sí? Se evalúan diferentes ambientes porque porque es altamente influenciado, por ejemplo, el rendimiento, que es lo que se evalúa en la comercialización de los cultivos. Bueno, la norma de reacción tiene que ver con cómo responden los mismos genotipos en distintos ambientes, ¿sí? Entonces, eso que yo les decía que se hace como para los cultivares comerciales, se evalúan en distintos ambientes. Bueno, se hizo el experimento de una planta, la Achillea millefolium, la milenrama, y se evaluó en distintos genotipos en diferentes alturas, ¿sí? Como la presión, digamos, ejercía un efecto sobre la altura de la planta, ¿sí? Si eso se podía manifestar. Bueno, a una elevación alta hubo diferentes fenotipos, digamos, de los diferentes genotipos. Cuando la elevación fue media, los genotipos que habían sido más altos en alta elevación eran más pequeños, o sea, no se desarrollaron bien, y los que no se habían desarrollado tanto en alta fueron plantas más altas en una elevación media. Y abajo, en una elevación, no sé, del nivel del mar, bueno, fueron totalmente distintos. Entonces, lo que se llega a la conclusión que hay un efecto del ambiente sobre la altura de esta planta, y no se puede decir que un genotipo es superior al otro, ¿sí? Porque todos se comportan diferentes en todos los ambientes. Entonces, eso es lo que pasa cuando se hace este tipo de evaluaciones en multiambiente, digamos, ¿sí? No se puede determinar que un genotipo es mejor que otro. Entonces, esto tiene que ver con esto. Bueno, se determinó que era la norma de reacción, como un genotipo respondía al ambiente. Entonces, ahí hay una interacción que está como camuflada entre el genotipo y el ambiente. Bueno, entonces, a partir de esto de la norma de reacción, el valor que se observa cuando un carácter se mide sobre un individuo es el valor fenotípico
fenotípico de ese individuo. Y el modelo que se utiliza para estudiar la varianza fenotípica, o sea, esta varianza que yo les decía que se determina para los caracteres cuantitativos a partir de una población, es un componente atribuible a la influencia del genotipo y del ambiente. Entonces, si lo tenemos que definir en una fórmula matemática o una forma de verlo, entonces la varianza fenotípica, esa variabilidad que nosotros vemos sobre un individuo, ya sea por un carácter que se está midiendo, va a ser igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental. Muchas veces para eh, como reducir, bueno, ya lo vamos a ver ahora más adelante con otros ejemplos, a veces se trata que el ambiente no sea el mismo, o sea, situaciones controladas, si yo puedo hacer un estudio en un invernadero, y ahí lo que estoy disminuyendo o siendo cero es la varianza ambiental. Bueno, fíjense acá para que lo tengan en cuenta que BE es de environmental, que es ambiental en inglés, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta porque así lo van a encontrar en el info. Porque no es varianza A, porque después vamos a ver que está relacionada a otro concepto. Entonces, para que no se confundan, la varianza ambiental es B corta E, ¿sí? Entonces, queda definido así la varianza fenotípica, esa variabilidad de fenotipos que nosotros vemos en una población, va a depender de la varianza genética, o sea, cuán diferentes son cada uno de los genotipos, más la varianza ambiental, ¿sí? Si están en las mismas condiciones o no. Si están en las mismas condiciones, generalmente la varianza ambiental es cero. Eso también para que lo tengan en cuenta en algunos ejercicios, ¿sí? Si a ustedes les dice que están bajo las mismas condiciones ambientales, ya ahí pueden descartar que hay una varianza ambiental. Entonces, la varianza fenotípica depende de la varianza genética y de la varianza ambiental. ¿De qué depende la varianza genética, ¿sí? O genotípica? Bueno, la varianza genotípica, como la fórmula lo ven ahí en la parte inferior, está constituida por una varianza aditiva, genética aditiva, por eso les decía que no confundir la B corta E, que es la varianza ambiental, con la varianza aditiva, que tiene que ver cuánto aportan cada uno de esos genes, como estábamos hablando, con carácter cuantitativo, es poligénico, muchos genes aportan a la expresión del carácter. Bueno, cuánto de el aporte que hace cada gen al fenotipo de ese individuo, ¿sí? Y eso se denomina el valor aditivo del gen. Después está conformada la varianza genética por la varianza aditiva más la varianza de la dominancia. Hay una varianza que tiene que ver con la dominancia que tenían ciertos alelos sobre otros, ¿sí? Entonces tiene que ver con la interacción entre los alelos de un locus y es la sumatoria de los efectos producidos debido a las interacciones alélicas entre los mismos alelos. Y después tenemos, además, la varianza genética, tiene otro componente que es la varianza de las interacciones. Y ahí era cuando eran las interacciones entre los, no alélicas, no de la dominancia de cómo domina, sino eran alelos de varios de genes que estaban en distinta ubicación y que estaban en una misma ruta metabólica, que era la epistasia, ¿sí? Cómo interactuaban el producto de cada gen. Bueno, todos estos tres varianzas hacen a la varianza genética. Entonces, tampoco. Bueno, acá es más que nada en forma gráfica para que ustedes lo vean, los tipos de acciones génicas. Bueno, la de aditividad, ¿sí? O sea, el caso de una altura intermedia en el heterocigota, ¿sí? La dominancia, si hay un alelo que domina sobre otro, o la interacción que solo el genotipo dominante va a manifestar el fenotipo que estoy viendo. Bueno, esto es para que lo vean nada más
estos tres conceptos que vimos anteriormente, que los vean en forma gráfica. Ya voy adelantando que la más importante de estas acciones génicas es la de aditividad, ¿sí? Y es por en donde se empieza a pensar un programa de mejoramiento, ¿sí? Voy a ver cómo va aportando cada uno de los distintos genes, me va a ir aportando a el carácter que yo quiero mejorar. ¿Sí? Generalmente se trabaja sobre la varianza aditiva porque es lo que va a ir aportando al carácter que se va a demostrar, o el fenotipo que va a demostrar ese individuo. Bueno, como vimos, la varianza genética está formada por la varianza aditiva, de la dominancia y de la interacción. Generalmente la más importante es la varianza aditiva, lo que me aporta cada gen. Bueno, pero ¿cómo estudio eso? ¿Cómo yo voy a ver en la descendencia esta varianza genética? ¿Sí? ¿Cómo voy a determinar si un carácter es heredable o no? Bueno, para eso aparece este nuevo concepto, un nuevo parámetro que vamos a definir, que es la heredabilidad. ¿Sí? Y nos indica qué porción de las diferencias que observamos entre los individuos de una población son debidas a la genética. Y si son debidas a la genética, ¿cómo se van a heredar? ¿Sí? Esos son los descendientes, cómo van a manifestar este carácter. Entonces, lo que se hace o se evalúa para evaluar la heredabilidad de un carácter, eh, por ejemplo, pensemos en la altura de una planta o el número de granos por espiga, ¿sí? Número de granos por espiga. Entonces tenemos una población parental, ¿sí? Que tiene una curva de distribución del número de granos por espiga. Entonces vamos a tener como la curva superior, en la curva violeta, tenemos en uno de los extremos el mínimo número de granos por espiga. Y en el otro extremo de la derecha, los individuos que tienen el mayor número de granos por espiga. Si yo cruzo estos individuos del menor número de espigas entre ellos, esas plantas con el menor de número de granos por espiga entre ellos, voy a ver que la media levemente se va a correr hacia la izquierda, porque estoy cruzando individuos de el mínimo número de granos por espiga. En cambio, si tomo individuos, plantas con el mayor número de granos por espigas, la media de la siguiente población se va a correr hacia un mayor número de granos por espiga. Entonces, quiere decir que ese carácter que yo estoy evaluando es heredable, ¿sí? Porque me está respondiendo. Acá lo que sí tengo que asegurar que no hay cambios en el ambiente, ¿sí? Que ese cambio en el número no está debido a un cambio en el ambiente, porque tengo que garantizar que el ambiente sea el mismo. En cambio, si yo hago ese mismo experimento controlando las condiciones ambientales y la siguiente generación tiene la misma media que la generación parental, eso quiere decir que el carácter no es heredable. Y cualquier cambio que yo vea va a ser debido a una variación del ambiente. Es la única diferencia que voy a ver, va a estar dada por el ambiente. Pero bueno, si yo garantizo que para hacer este experimento el ambiente es el mismo, yo ahí estoy determinando si el carácter es heredable o no. ¿Por qué es importante saber si el carácter es heredable o no? Bueno, es porque donde yo voy a pensar en arrancar o hacer una mejora, ¿sí? Yo, bueno, si el carácter es altamente heredable, eh, que me va a dar una respuesta en la descendencia, yo puedo trabajar en el sentido de selección por ese carácter principalmente. Ahora lo vamos a ir viendo. Acá ya se empiezan a mezclar muchos conceptos de mejoramiento, ¿sí? Pensando en cómo voy a mejorar un cultivo en una característica dada. Bueno,
hablando de la heredabilidad, hay dos tipos de heredabilidad. Una heredabilidad en sentido amplio y una heredabilidad en sentido estricto. La en sentido amplio, bueno, la nomenclatura es la h mayúscula al cuadrado. El cuadrado no significa nada, no es un valor al cuadrado, no hay que sacarle la raíz de nada al valor que ustedes, por ejemplo, le den en un ejercicio de heredabilidad. Es así, el concepto está definido como la h al cuadrado. Varía de 0 a 1, ¿sí? Cuanto mayor o más cercano a 1, mayor es la heredabilidad y el carácter es altamente heredable, ¿sí? En el caso de la heredabilidad en sentido amplio, su definición tiene que ver con la varianza genotípica, considerando todas las acciones génicas, como la varianza aditiva, la de la dominancia, la de la interacción, ¿sí? Están como todas agrupadas, no está distinguida bien cada una de las varianzas, y asume para su cálculo que la interacción genotipo-ambiente no es importante, ¿sí? Que toda la varianza que se ve tiene que ver con el genotipo y se define como la varianza genética sobre la varianza fenotípica. Y la heredabilidad en sentido estricto, sin embargo, se define como la h minúscula también al cuadrado, su valor varía de 0 a 1 también, pero el valor es como más exacto porque permite predecir el fenotipo esperado de los hijos. ¿Por qué? Porque su estimación considera solamente a la varianza aditiva. La varianza aditiva era lo que aportaba cada uno de los genes a ese carácter que estoy evaluando, ¿sí? El fenotipo que estoy observando. Y para calcularla se estima, es decir, para estimarla se considera la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica. Hay rangos de decir, bueno, un carácter tiene alta o baja heredabilidad y entonces tiene cierto valor, ¿sí? Obviamente que cuando estamos en un programa de mejoramiento se basa principalmente en la heredabilidad en sentido estricto, porque tiene que ver con la varianza aditiva, esto es lo que me va a aportar cada carácter que yo esté cuantificando, o sea, cómo cada uno de los caracteres me va a afectar el fenotipo. Digo carácter porque piensen en un programa de mejoramiento, por ejemplo, para el rendimiento en un cultivo. Bueno, voy a tener que tener en cuenta la altura de la planta, ¿sí? Para que la planta no se me vaya a la altura. Bueno, esos son genes que tienen que ver con la altura de la planta. La cantidad de grano por espiga. Eso hay muchos procesos fisiológicos, muchos genes que están involucrados en ese otro carácter. La cantidad de hojas o la parte vegetativa de esa planta, o sea, que tiene que ser mínima para que la planta produzca grano y no produzca tanta hoja. Bueno, son varias cosas que me van a afectar el rendimiento. Entonces yo puedo ir mejorando de cada uno de esos caracteres. Bueno, voy por el número de granos por espiga. Bueno, ese carácter, ¿qué heredabilidad tiene? ¿Sí? ¿Me va a servir para mejorar o no? Entonces, la más importante de las heredabilidades es la heredabilidad en sentido estricto, porque es como la que se va a relacionar con el fenotipo que yo quiero en la futura descendencia. Bueno, el concepto tiene sus limitaciones, la heredabilidad. No es que ya directamente voy a usar el concepto. Por ejemplo, no indica el grado de determinación genética de una característica. ¿Eso qué quiere decir? Es que la varianza fenotípica se va a deber a una varianza genética, pero no quiere decir que eso está determinado en los genes, ¿sí? ¿No? Que la variación que yo veo viene de los genes y tiene que ver con la genética, pero no que ya en los genes dice que tiene que ser así, ¿sí? Sino es lo que se expresa o la variación que yo estoy viendo. Otra limitación que tiene es que no es una característica individual. O sea, yo no puedo decir, bueno, este individuo tiene esta heredabilidad para tal carácter, ¿sí? Se estudia en la población, se hace por
cuestiones estadísticas, se realiza y se calcula la heredabilidad, pero siempre teniendo en cuenta a la población que estoy estudiando, con su ambiente, con todo su entorno. Por eso también no existe una heredabilidad universal. Yo no puedo decir, bueno, para el número de granos por espiga, esta es la heredabilidad en todos los cultivos, no, o en todas las especies. No, no es así. Es particular de cada especie porque tiene la base genética y en el ambiente también que se evalúe. La heredabilidad puede variar para ese carácter en diferentes ambientes. Y aun cuando la heredabilidad sea alta, siempre hay mínimos factores ambientales que pueden tener influencia en una cierta característica. ¿Sí? Lo que me va a garantizar una heredabilidad alta, bueno, que el carácter es heredable. Ahora, si encuentro el fenotipo o no de que yo quiero obtener esa descendencia, va a depender también de condiciones ambientales. ¿Sí? Me ayuda a trabajar en una característica que la heredabilidad sea alta. Pero bueno, debe ser estimada para cada carácter, para cada población de individuos, o sea, no se hace para un individuo solo, sino se evalúa en conjunto a la población completa. Bueno, como ya lo venimos diciendo a lo largo de la clase, en los caracteres cuantitativos hay una interacción genotipo-ambiente. Entonces, los efectos ambientales son independientes del genotipo, pero sí ocasionan una desviación en el valor fenotípico de esa población con respecto al valor genético. Y en algunos casos llega a ser considerable el efecto que tiene el ambiente sobre ese genotipo. Entonces, como está en el gráfico de ejemplo, ¿sí? Una producción de granos de variedades de maíz con alta densidad de siembra. ¿Sí? Entonces, cuando evaluamos la calidad del ambiente, eh, bueno, el ambiente lo puedo clasificar, ¿sí? En una escala, ¿sí? De cuán mejor es el ambiente. Entonces, como se ve que a medida que mejora el ambiente, las dos variedades cambian la producción de granos. Sin embargo, la variedad 2, ¿sí? Es superior en todos los ambientes. ¿Sí? A medida que va cambiando el ambiente, la variedad 2 va respondiendo mejor al ambiente que la variedad 1. También puede pasar que una variedad sea mejor en un ambiente que en otro, y entonces como que las rectas se entrecruzan. Entonces podría haber puesto un ejemplo donde la variedad 1 en un ambiente pobre es bajo el rinde, pero en un ambiente rico aumenta considerablemente. Y puede pasar que la variedad 2 sea al revés. En un ambiente pobre tenga una alta producción de grano y en un ambiente rico, por X motivos, ¿sí? No es muy lógico por lo que estoy diciendo, o no es lo esperado, pero puede pasar que en un ambiente muy rico la variedad 2 disminuya la producción de grano, porque se va en follaje o porque la planta gasta energía en otros recursos más que en producir grano, por ejemplo, podría ser eso. Bueno, ahora vamos a empezar a ver como la parte más práctica de esto. Ya los conceptos los vimos. Ahí está el concepto de qué es un carácter cuantitativo, por qué está influenciado, cómo está gobernado, cuál es la varianza de importancia, los conceptos de heredabilidad. Bueno, ahora lo vamos a ver en la forma práctica. Si yo tengo que pensar en un programa de mejoramiento de un carácter, bueno, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que al evaluar a la progenie, ¿sí? No voy a ver los genes o los genotipos como los veía en mente, ¿sí? No se pueden describir con frecuencias génicas y genotípicas, ¿sí? Voy a ver como no lo voy a poder estudiar individualmente, ¿sí? Lo que tengo que evaluar es a la población completa, entonces tanto a la población que va a ser usada como parental como a la población de la progenie. Entonces ahí van a venir vamos a usar los conceptos estos que vimos
o que repasamos estadísticas, ¿sí? De las medias de la población, de la varianza, cómo me va a afectar. Entonces, si volvemos a una curva normal de cómo se ajusta un carácter cuantitativo que se ajusta a una curva normal, tenemos una media, ¿sí? Que va a ser la media, el valor medio en la población, se calcula como una media cualquiera, ¿sí? Y a eso se determina x0. Esa es la media de la población. Después vamos a tener en los extremos de la curva los individuos que yo voy a seleccionar como padres para la siguiente generación. Entonces yo empiezo a seleccionar individuos de esa curva gaussiana. Recuerden que esto es un gráfico de frecuencias, que hay muchas frecuencias, muchas clases, entonces me forman una curva normal. Y bueno, las clases sobre el número de individuos. Entonces, si yo elijo los individuos de la media hacia la derecha, estoy como eligiendo los mejores, ¿sí? Que son poquitos, porque es donde ya está terminando la curva, y son la menor cantidad de individuos. Entonces, de esos individuos que yo voy a elegir como los progenitores de la siguiente generación, porque son los mejores en ese carácter que yo estoy evaluando, ojo, no siempre se evalúa mejor. Generalmente estamos acostumbrados a mayor número de granos, mayor contenido de aceite, mayor contenido de proteína, mayor producción de leche, ¿sí? Entonces siempre estamos queriendo superar a la media de esa población. Pero bueno, se puede estar evaluando otra característica como grasa dorsal, no sé, el contenido de grasa dorsal en los animales, en la carne, con fines de comercialización de la carne. No sé, si me ocurre un ejemplo. Entonces, de esa media tenemos que buscar los que menos grasa tienen, entonces sí, nos corremos hacia la izquierda de la media, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender, y ahora lo van a ver en las fórmulas matemáticas, de un signo más o menos. Más si quiero mejorar a la media. O sea, que la progenie tenga un valor de media más alto que los parentales. Pero si quiero que tenga menos, por ejemplo, en el ejemplo de la grasa, se usa un signo menos. Yo igual se los voy a indicar en qué fórmula se usa. Bueno, entonces tenemos esos individuos, si acá como en el ejemplo de la imagen, que estamos eligiendo de correr la media hacia la derecha, a mejorar, a más. ¿Sí? Entonces, esos individuos seleccionados yo voy a indicar qué seleccionaba. Ahora vamos a ver, o una selección fuerte o una selección débil. Después de esos individuos seleccionados, voy a tener una XS, ¿sí? Va a ser la media, la XS va a ser la media de los individuos seleccionados. Y la diferencia entre la media de la población y la media de los individuos seleccionados se llama DS, diferencial de selección, ¿sí? Para ir incorporando. Eso en la población que va a ser como en la población parental. Ahora en la descendencia, esa media, como ven en el gráfico de abajo, de la normal de abajo, en el extremo derecho, la media se corrió hacia X1, ¿sí? Entonces, pasamos de una media X0 a una media de la población siguiente, de la progenie, digamos, con una media X1. Mejoré. O sea, yo haciendo el cruzamiento de esos individuos seleccionados, la progenie tiene otra curva normal con otra media. Esa diferencia entre la media de la generación siguiente y la media de la población originaria o parental se llama respuesta a la selección y se simboliza con la letra R. Entonces tenemos diferencial de selección, que es entre la media de los individuos de la población y la media de los individuos seleccionados. Y ese es el diferencial de selección. Y la respuesta a la selección tiene que ver con la media de la población original, que usé como parental, con la media de la generación siguiente.
Ahora poniendo en fórmulas, esto que veníamos viendo en las gráficas, la respuesta a la selección es el producto entre el diferencial de selección y la heredabilidad en sentido estricto. Fíjense que el diferencial de selección era la media entre la población, la diferencia entre la media de la población y la media de los individuos seleccionados. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cómo me va a responder? ¿Cuánto se va a correr esa media? ¿Se acuerdan que R, también en el gráfico anterior, eh, R era igual a X0 a X1, que es lo que se corre en la media de la población de la generación siguiente con respecto a la media de la población parental? Eso era R. ¿Sí? Entonces, cuánto se va a correr la media en la siguiente generación va a depender de ese diferencial de selección, ¿sí? Y de la heredabilidad. Acá entra en juego la heredabilidad, que tiene que ver principalmente con la varianza aditiva. Eh, ¿Se acuerdan que cuanto más alto era la heredabilidad, más heredable era el carácter y era menos influenciado por el ambiente? No quiero decir que no es influenciado, es menos influenciado por el ambiente. Entonces, como que yo me estoy asegurando la respuesta a la selección. Entonces, ahí estamos de vuelta con que el éxito de la selección va a depender de la heredabilidad en sentido estricto, principalmente de la varianza aditiva, de cuánto me va a aportar cada uno de los genes que estén involucrados en el carácter. Y otra forma de que lo vamos a ir viendo de la respuesta a la selección es equivalente a el avance genético, cuánto avanza la población genéticamente. Y eso es igual acá, que es un coeficiente estadístico, va a depender de la varianza, ¿sí? O del desvío estándar en este caso, por la heredabilidad también en sentido estricto. Ahora vamos a ver en el próximo cómo se hacen o cómo se encuentra este parámetro K y qué significa. Entonces, reorganizando la fórmula, ¿cómo podemos predecir la respuesta? ¿Sí? Entonces tenemos la población en el gráfico superior, la curva normal, tenemos la población que me va a servir de parentales. Y abajo la otra curva, la población de la progenie con sus parámetros. Entonces, si reorganizamos la fórmula, decimos que la respuesta a la selección R es igual al avance genético, al delta G, que tiene que ver con el parámetro K, que ahora vamos a ver cómo se calcula, la desviación estándar por la heredabilidad en sentido estricto. O si no, también se puede calcular la respuesta a la selección como el diferencial de selección por la heredabilidad al cuadrado, que es igual a x1 menos x0 igual a xs menos x0. Entonces, esa es como la combinación de todas las fórmulas posibles para cuando ustedes tengan que hacer los cálculos. Y ahora vamos a ver que se usa la tabla estadística de Y y Z, no sé si ya la han usado en bioestadística, donde Z es la altura de la ordenada en el punto que corta el área de distribución total, e I es la proporción del área seleccionada bajo la curva de distribución. Ese I es lo que nosotros llamamos intensidad de selección. Entonces, cuanto mayor o menor intensidad va a determinar los parámetros de I y Z que los vamos a calcular por la tabla. Bueno, para hacer los ejercicios de avance genético o respuesta a la selección, generalmente un enunciado le va a decir la intensidad de selección que se usa para ese carácter. Bueno, entonces, para arrancar a hacer el ejercicio, se considera la intensidad de selección y entonces se la usa para restárselo al 50% de la curva. O sea, nosotros vamos a trabajar con el 50% de la curva, de una curva de distribución normal. Entonces, a 50 le resto 15%, que es la intensidad de selección, y me va a dar un valor de 35, ¿sí? O un 35% o un valor de 0,35. ¿Qué tengo que usar? La tabla
y Z, que me van a ayudar a calcular el valor K que estaba en las fórmulas que yo previamente les puse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo busco? Bueno, primero busco en la tabla, busco el valor de Z, ¿sí? Entonces, esos 0,35 debo buscarlo en el cuerpo de la tabla, ¿sí? Y verifico cuáles son las coordenadas. Y ese va a ser el valor de Z, ¿sí? Donde está el corte desde el cual comienzo a seleccionar estadísticamente. Entonces, ese 0,35 que corresponde como al 35%, el 35% sería la parte blanca de esta curva, ¿sí? Y el 15% la parte azul, que está pintada azul. Entonces, miro las coordenadas de ese punto 0,35 y se va a relacionar con 1,04. 1,04 es el valor más cercano relacionado al 35% y ese es el valor de Z. Ahora, con ese valor de Z, entro a la tabla I, ¿sí? Y entro al revés. Entro por 1,04 y determino cuál es el valor de Y. En este caso, es en la tabla de Y es 0,2323. Y ese valor es el que tomo para calcular K, ¿sí? Entonces, entro a la Z, por el cuerpo, digamos, de la tabla, buscando ese 35%, cuál es la coordenada de Z, y es 1,04. 1,04, entro a la tabla de I y obtengo el valor de I, que es 0,2323. Y calculo K como el valor de I sobre la intensidad de selección. Entonces K va a ser 0,2323 dividido 0,15, que era la intensidad de selección. Ojo acá que siempre por ahí le erran cuando están en el parcial o algo y ponen 15%. ¿Sí? ¿Se utiliza? No se usa. 15%. No hay unidades, entonces pongo 0,15. Y ese valor de K va a ser el que después voy a utilizar para multiplicar por la heredabilidad en sentido estricto y en la desviación estándar para calcular el avance genético. Bueno, todas esas fórmulas que vimos se pueden calcular varias cosas si se van recombinando. Lo importante es saber qué es cada parámetro, ¿sí? Recordar quién es X0, quién es XS, quién es X1. Y entonces, con distintos valores y usando el método estadístico a través de la tabla de la tabla ZI, puedo sacar distintas otros parámetros que me puedan llegar a pedir en un enunciado o sean de importancia para evaluar la respuesta a la selección. Entonces, una de las preguntas o una de las cosas que se puede pedir es cuál es el valor o el valor mínimo del cual empezamos a seleccionar, ¿sí? Nosotros lo vimos como que era el valor Z. Bueno, eso es un valor estadístico. El valor estadístico era 1,04. Y eso no me sirve. Yo quiero saber bueno, tengo plantas con número de grano a partir de 15 empiezo a seleccionar. Menos de 15 no selecciono, porque yo quiero mejorar la cantidad de granos. Si la media era 12, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál es ese valor mínimo? ¿Cómo lo calculo? Va a ser la media más o menos Z por el desvío. Generalmente les van a dar, en los enunciados, le dan el valor de la media más el desvío. Y el más o menos depende de eso de que yo les decía. Si yo quiero superar a la media de la población, pongo más. Si tengo un ejemplo de un carácter que es conveniente disminuirlo de la media, el valor medio, como era el de la grasa, pongo menos. Acá donde yo les decía que va más o menos, depende si quiero mejorar la media o quiero mejorar la característica disminuyendo la media. Otro que se puede estar en los enunciados, ¿cuál será la población progenitora para la próxima generación? O sea, ¿cuál va a ser la X media de los individuos seleccionados? Si yo pongo un 15% de intensidad de selección, ¿sí? Acá tiene que estar también clarito cuál es la intensidad de selección. Entonces, el valor medio
que es el XS de la generación de los individuos seleccionados, va a ser igual a la media de la población, más o menos. Acá de vuelta el más y el menos tienen el mismo concepto que en la fórmula anterior. K por el desvío. ¿Y quién es K? Bueno, K se calculaba con la Y calculada por tabla sobre la intensidad de selección. Eso que hicimos en la diapo anterior, se utiliza acá el valor de K. Y la respuesta de selección o el avance genético se puede reescribir, ¿sí? Según los datos que tengo, se puede reescribir como Z, otra vez aparece el valor de Z, por el desvío, por la heredabilidad al cuadrado. Y si no tengo esos datos, se puede hacer, y tengo los valores de las medias, también lo puedo calcular con las medias, la media de la media de la población siguiente y la media de la población seleccionada, que es el XS por la heredabilidad. Son todas combinaciones de la misma fórmula, pero que las van a permitir combinarlas para sacar los distintos datos. Siempre lo que queremos ver es cuánto es el avance genético, cuánto se mejoró. Y siempre vamos a ir a medir la media. ¿Y de quién va a depender también? Del desvío. Y principalmente de la intensidad de selección. Entonces, como se lo adelanté recién un poquito, el avance genético depende de forma directa de tres factores. De la variabilidad genética inicial del material, esa varianza que al inicio de la clase yo les dije, bueno, sí, las poblaciones pueden tener la misma media, pero lo que va a cambiar es la varianza, y esa varianza me va a dar un indicio de la variabilidad genética. Y si yo pensando en un programa de mejoramiento, cuanto más varianza tenga, mejor va a ser. Bueno, acá se ve reflejado en la fórmula que el avance genético depende directamente proporcional de la desviación estándar. El efecto encubridor del ambiente, que está relacionado con la heredabilidad, ¿sí? La heredabilidad en sentido estricto se usa, y la intensidad de selección practicada, siempre teniendo en cuenta que no debe ser tan chica, o sea, la intensidad de selección tiene que ser alta. Alta significa un valor bajo de intensidad de selección. Es un porcentaje bajo que yo elija de individuos para seleccionarlos como futuros padres. Fijándonos, bueno, en las plantas también, a veces en alógamas vamos a ver que también sufren por endocría, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se deprimen cuando hay endogamia. Bueno, lo mismo que pasa en los animales, a veces se ve manifestado en las plantas. Entonces, la intensidad de selección no tiene que ser tan alta como para no afectar, para no tener efectos de consanguinidad. Bueno, y hasta acá vimos esto, cómo se analizan, cómo es la genética cuantitativa, que cambia la perspectiva directamente, ya no se evalúa solamente la característica en sí con su genotipo directamente relacionado, sino que hay un combo de cosas que tienen que ser evaluadas en forma conjunta dentro de la población. Bueno, una característica de los genes cuantitativos es que están como agrupados, ¿sí? Y hoy son objeto de estudio, principalmente todo lo que tiene que ver con el mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque los quantitative trait loss son regiones de actividad cuantitativa. Están los genes de un cierto carácter, están todos agrupados. Y a veces están eh, como ligados, ¿sí? Como cuando hablamos de ligamiento de genes, a un marcador cualitativo, uno que se hereda de forma mendeliana. Entonces, como a veces es difícil evaluar la progenie, si se manifiestan los caracteres cuantitativos, como ya están hechos estos mapas, digamos, de genes cuantitativos y están asociados a un marcador cualitativo, pues se puede ver cómo se ve ese marcador cualitativo, ya sea color de la semilla, color de la flor, no sé, rugosidad, lisa, bueno, las características cualitativas que vieron. Si uno ve
como se van heredando, se puede tener una idea de cómo se vienen heredando los genes cuantitativos que están en esa región asociados a un marcador cualitativo. Y estos son los QTL, que son objeto de estudio en muchos cultivos, porque hoy dan una información muy valorada y se suma todo lo que tiene que ver con marcadores moleculares, que nosotros lo vamos a ver más adelante todavía. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para trabajar con QTLs? Es que estén vinculados a un mapa de marcadores polimórficos, donde se vea polimorfismo, o sea, que se puedan ver variabilidad en ese marcador. Entonces, a veces esos marcadores son morfológicos, ¿sí? Características morfológicas, marcadores bioquímicos que tienen que ver con la expresión de ciertas enzimas o isoenzimas, o marcadores moleculares que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos grupos de genes de interés cuantitativo, digamos, de una característica cuantitativa, pueden estar asociados a cualquiera de estos marcadores polimórficos. Y lo otro importante es que tienen que tener variación dentro de los mapas de una población, si no, no me van a servir como marcadores de regiones de genes cuantitativos. Bueno, lo de QTL es mucho más intenso y mucho más específico, pero es solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, trabajar